amigos, hola queridas amigas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Me llamo Rafael Fernández Douro y soy profesor de idiomas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo os traigo la lectura del artículo titulado ¿Todo cuento es un cuento chino?, que Gabriel García Márquez escribiera en el año 2000 en la revista colombiana Cambio. Comunicar no es una actividad exclusiva de la especie humana, pero solo en el ser humano ha sufrido una transformación tan extraordinaria tras miles de años de evolución hasta llegar a la inteligencia artificial de nuestros días. ¿Cómo se habría originado el comienzo de esta actividad? ¿Habría sido simplemente la necesidad de compartir información esencial entre la comunidad para comunicar la presencia de alimento o un peligro inminente, como observamos en otras especies? ¿Cómo habría sido el paso de transmitir información a relatar historias, añadiendo matices dramáticos? ¿Habría empezado alrededor de un fuego en las largas noches oscuras? ¿Y cómo surgiría la tradición de grabar esas historias para las generaciones venideras? ¿Serían las prehistóricas cuevas pintadas los precursores de los cuentos actuales? Las respuestas se pierden en el tiempo como una historia digna de ser contada. En este artículo, Gabriel García Márquez reflexiona sobre la creación de los cuentos, género en el que él mismo se sumergió profundamente con su máquina de escribir para emerger con las historias más extraordinarias. Espero que os guste. ¡Vamos allá! ¿Todo cuento es un cuento chino? Un artículo de Gabriel García Márquez. Escribir una novela es pegar ladrillos. Escribir un cuento es vaciar en concreto. No sé de quién es esa frase certera. La he escuchado y repetido desde hace tanto tiempo sin que nadie la reclame que a lo mejor termine creyendo que es mía. Hay otra comparación que es pariente pobre de la anterior. El cuento es una flecha en el centro del blanco y la novela es cazar conejos. En todo caso, esta pregunta del lector ofrece una buena ocasión para dar vueltas una vez más, como siempre, sobre las diferencias de dos géneros literarios distintos y sin embargo confundibles. Una razón de eso puede ser el despiste de atribuirle las diferencias a la longitud del texto, con distinciones de géneros entre cuento corto y cuento largo. La diferencia es válida entre un cuento y otro, pero no entre cuento y novela. El cuento más corto que conozco es del guatemalteco Augusto Monterroso, reciente premio Príncipe de Asturias. Dice así: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Nada más. Hay otro de las 1001 noches, cuyo texto no tengo a la mano y que me produce retortijones de envidia. Es el cuento de un pescador que le pide prestado un plomo para su red a la mujer de otro pescador, con la promesa de regalarle a cambio el primer pescado que saque. Y cuando ella lo recibe y lo abre para freírlo, le encuentra en el estómago un diamante del tamaño de una almendra. Más que el cuento mismo alucinante por su sencillez, este me interesa ahora porque plantea otro de los misterios del género. Si la que presta el plomo no fuera una mujer sino otro hombre, el cuento perdería su encanto, no existiría. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Un misterio más de un género misterioso por excelencia. Las novelas ejemplares de Cervantes son de veras ejemplares, pero algunas no son novelas. En cambio, Joseph Conrad escribió Los dualistas, un cuento también ejemplar con más de 120 páginas, que suele confundirse con una novela por su longitud. El director Ridley Scott lo convirtió en una película excelente sin alterar su identidad de cuento. Lo tonto a estas alturas sería preguntarnos si a Conrad le habría importado un pito que lo confundieran. La intensidad y la unidad interna son esenciales en un cuento y no tanto en la novela, que por fortuna tiene otros recursos para convencer. Por lo mismo, cuando uno acaba de leer un cuento puede imaginarse lo que se le ocurra del antes y el después, y todo eso seguirá siendo parte de la materia y la magia de lo que leyó. La novela, en cambio, debe llevar todo dentro. Podría decirse, sin tirar la toalla, que la diferencia en última instancia podría ser tan subjetiva como tantas bellezas de la vida real. Buenos ejemplos de cuentos compactos e intensos son dos joyas del género: La pata de mono, de W. W. Jacobs, y El hombre en la calle, de George Simenon.
el cuento policíaco, en su mundo aparte, sobrevive sin ser invitado porque la mayoría de sus adictos se interesan más en la trama que en el misterio. Salvo en el muy antiguo y nunca superado Edipo Rey de Sófocles, un drama griego que tiene la unidad y la tensión de un cuento en el cual el detective descubre que él mismo es el asesino de su padre. El cuento parece ser el género natural de la humanidad por su incorporación espontánea a la vida cotidiana. Tal vez lo inventó sin saberlo el primer hombre de las cavernas que salió a cazar una tarde y no regresó hasta el día siguiente con la excusa de haber librado un combate a muerte con una fiera enloquecida por el hambre. En cambio, lo que hizo su mujer cuando se dio cuenta de que el heroísmo de su hombre no era más que un cuento chino, pudo ser la primera y quizás la novela más larga del siglo de piedra. No sé qué decir sobre la suposición de que el cuento sea una pausa de refresco entre dos novelas, pero podría ser una especulación teórica que nada tiene que ver con mis experiencias de escritor. Tanteando las tinieblas me atrevería a pensar que no son pocos los escritores que han intentado los dos géneros al mismo tiempo, y no muchas veces con la misma fortuna en ambos. Es el caso de William Somerset Maugham, cuyas obras, como las de Hemingway, son más conocidas por el cine. Entre sus cuentos numerosos no se puede olvidar P&O, siglas de la compañía de navegación Pacific and Orient, que es el drama terrible y patético de un rico colono inglés que muere de un hipo implacable en mitad del océano Índico. Ernest Hemingway es un caso similar. Tan conocido por el cine como por sus libros, podría quedarse en la historia de la literatura solo por algunos cuentos magistrales. Estudiando su vida se piensa que su vocación y su talento verdaderos fueron para el cuento corto. Los mejores, para mi gusto, no son los más apreciados ni los más largos. Al contrario, dos de ellos son de los más cortos, Un canario para regalo y Un gato bajo la lluvia, y el tercero, largo y consagratorio, La breve vida feliz de Francis Mancova. Sobre la otra suposición de que el cuento puede ser un género de práctica para emprender una novela, confieso que lo hice y no me fue mal para aprender a escribir El otoño del patriarca. Tenía la mente atascada en la fórmula tradicional de 100 años de soledad, en la que había trabajado sin levantar cabeza durante 2 años. Todo lo que trataba de escribir me salía igual, y no lograba evolucionar para un libro distinto. Sin embargo, el mundo del dictador eterno, resuelto y escrito con el estilo juicioso de los libros anteriores, habrían sido no menos de 2000 páginas de rollos indigestos e inútiles. Así que decidí buscar a cualquier riesgo una prosa comprimida que me sacara de la trampa académica para invitar al lector a una aventura nueva. Creía haber encontrado la solución a través de una serie de apuntes e ideas de cuentos aplazados que sometí sin el menor pudor a toda clase de arbitrariedades formales hasta encontrar la que buscaba para el nuevo libro. Son cuentos experimentales que trabajé más de 1 año y se publicaron después con vida propia en el libro de la Cándida Heréndira, Blackaman, el bueno vendedor de milagros, El último viaje del buque fantasma, que es una sola frase sin más puntuación que las mínimas comas para respirar, y otros que no pasaron el examen y duermen el sueño de los justos en el cajón de la basura. Así encontré el embrión del otoño, que es una ensalada rusa de experimentos copiados de otros escritores malos o buenos del siglo pasado. Frases que habrían exigido decenas de páginas están resueltas en 2 o 3 para decir lo mismo, saltando matones mediante la violación consciente de los códigos parsimoniosos y la gramática dictatorial de las academias. El libro de salida fue un desastre comercial. Muchos lectores fieles de 100 años se sintieron defraudados y pretendían que el librero les devolviera la plata. Para colmo de peras en el olmo, la edición española se desbarataba en las manos por un defecto de fábrica y un amigo me consoló con un buen chiste. Leí El otoño hoja por hoja. Muchos persistieron en la lectura, otros la lograron a medias y con el tiempo quedaron suficientes cautivos para que no me diera pena seguir en el oficio. Hoy es mi libro más escudriñado en universidades de diversos países, y las nuevas generaciones pueden leerlo como si fuera el crepúsculo de un Tarzán de 200 años. Si alguien protesta y lo tira por la ventana es porque no le gusta, pero no porque no lo entienda. Y a veces, por fortuna,
No ha faltado alguien que lo recoja del suelo. Bueno, este ha sido el artículo. Espero que os haya gustado. No dejéis de leer cuentos. Navegaréis en un universo de 1001 historias. Sed felices. Hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!